buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, versos 30 al 31, donde nos dice el mismo Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Amén. Nuestro tema para esta ocasión es el enviado para juntar a los escogidos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El enviado para juntar a los escogidos de Dios es una profecía bíblica para ser cumplida en este tiempo final. Así como para cada etapa de la iglesia, cada edad, Jesucristo envió un ángel mensajero con el mensaje correspondiente a cada edad, y cuando ese mensajero apareció en la tierra, la palabra de Dios vino a él. Él captó toda esa revelación en el tiempo que le tocó vivir y predicó todo eso que Dios le reveló, y con la predicación de ese mensaje que le fue revelado, Dios llamó en cada edad a los escogidos de cada edad. Así sucedió en cada edad para el llamado de los escogidos de cada edad. Y para este tiempo final, Cristo promete enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos de Dios. En cada ángel mensajero estuvo Cristo velado y revelado, y en cada ángel mensajero estaba un espíritu teofánico de la sexta dimensión manifestado en carne humana, operando todo ese ministerio. O sea que el ministerio operado en cada edad fue por medio de un ángel mensajero enviado del cielo, un espíritu de profeta, de mensajero enviado del cielo para traer la palabra de Dios al pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 1, verso 7, dice San Pablo: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espíritus, o sea, son seres en cuerpos teofánicos parecidos a nuestros cuerpos, pero de la sexta dimensión. Y hace a sus ministros llama de fuego. Esos ángeles administradores podemos ver que en sus espíritus pueden aparecer en forma de llama de fuego, en la misma forma en que Jesucristo en su cuerpo teofánico aparecía en
una columna de fuego a Moisés y al pueblo hebreo, pero también apareció en diferentes ocasiones en la forma de un hombre, de un ángel, llamado el ángel de Jehová. El ángel de Jehová podía aparecer en la forma de una columna de fuego o en la forma de un hombre. Y ahora, ese era nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo allá en el Antiguo Testamento, antes de recibir el cuerpo de carne que Él se creó en el vientre de la Virgen María, al crear una célula de vida de sangre en el vientre de María, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así fue formado, creado por Dios, el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea y en el cual moró Dios. Y por eso Jesucristo es la manifestación de la divinidad en carne humana, porque es el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, hecho hombre, y ahí Dios hizo el parentesco con la raza humana para poder redimir la raza humana, porque tenía que ser un hombre el que redimiera la raza humana. Y Dios se hizo hombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14, donde dice, he aquí, vamos a leerlo para que lo tengan claro, he aquí lo que dijo el profeta Isaías por palabra de Dios, capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. No es que le iban a poner el nombre de Emmanuel, sino que Emmanuel significa Dios con nosotros. Cualquier persona que no comprendiera esto, al aparecer Jesús en la escena, podía decir, ese no es el Mesías, porque el profeta Isaías dice que se llamará su nombre Emmanuel. ¿Ve? Pero cuando uno comprende el significado de Emmanuel, entonces al ver a Jesús y saber que Jesús es la manifestación de Dios en toda su plenitud en un cuerpo de carne, y es Dios visitando la raza humana, es Dios con nosotros, pues entonces es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora podemos ver que Jesucristo, para poder redimir la raza humana, tuvo que hacerse carne, hacerse hombre en medio de la raza humana. El ángel del pacto, el ángel de Jehová que libertó al pueblo hebreo, tuvo que hacerse hombre en medio de la raza humana. De otra manera no podía redimir al ser humano. Y ahora vean ustedes en Malaquías capítulo 3, verso 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el que vino delante del Señor Jesucristo, preparándole el camino ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Pero vean, el que envía a Juan, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. El que lo envía va a venir después de él. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros busquéis. ¿Y quién es el que vendrá? El Señor. El Señor es el que envía su mensajero delante de él, o sea, envía a Juan el Bautista. Y el ángel del pacto, a quien vosotros deseéis. ¿Quién vendrá después de Juan el Bautista? El Señor, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el que libertó al pueblo hebreo, el que apareció en la columna de fuego y también apareció en la forma de un hombre, de un ángel, de una persona de la sexta dimensión. Y ahora él dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. El que vendría era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová,
que había aparecido en el Antiguo Testamento en aquella columna de fuego, nube de fuego, y también había aparecido en la forma de un hombre, de un ángel. Se le llama el ángel de Jehová porque está en un cuerpo angelical. Es el primer cuerpo angelical que apareció. ¿Y de dónde salió? De Dios. Porque ese es el cuerpo angelical que Dios tiene y a través del cual Dios en el Antiguo Testamento estuvo manifestándose. Y ahora podemos comprender las palabras de Jesús habladas en San Juan, capítulo 8, versos 56 al 58, donde dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cómo era Jesús antes de Abraham? Era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Jesús en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical. Él fue el que creó todas las cosas porque Él es el mismo Dios en su cuerpo angelical, y luego cuando aparece en la tierra en un cuerpo de carne, es el mismo Dios con su cuerpo angelical dentro del cuerpo de carne. Por eso vean ustedes las palabras de Jesús, las cuales no eran comprendidas por los hebreos en San Juan, capítulo 10, tenemos aquí palabras de Jesús, donde dice en el capítulo 10, versos 30 en adelante, y aún un poquito antes para que tengan la idea clara, verso 27 en adelante de San Juan capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: no por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Vean el por qué querían apedrearlo. Porque siendo hombre, él decía que el Padre y él eran una misma cosa, y por consiguiente él era entonces Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y ahora, ¿dónde estaba el Padre? Estaba en él. Dentro de él estaba el Padre. Y ahora en San Juan capítulo 14, verso 6 en adelante dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y ahora, ¿dónde estaba el Padre? Estaba en Él. Algunas personas dicen, como Jesús en algunas ocasiones oraba al Padre, ¿no habla usted con usted mismo algunas veces? Pues Cristo estaba hablando con el Padre que estaba en Él. Y ahora, este es un misterio muy grande, pero es muy sencillo. Y ahora, el Padre, Dios, creador de los cielos y de la tierra, en su programa de creación, encontramos que de Él mismo viene ese programa de creación en donde Él mismo y de Él mismo sale un cuerpo teofánico, un cuerpo angelical. Y ese es el cuerpo angelical de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, siempre que aparecía el ángel de Jehová, encontramos que toda persona sabía que era Dios. Miren aquí, en el Éxodo capítulo 3, veamos. Capítulo 3 del Éxodo, verso 1 en adelante, dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y ahora el ángel de Jehová que se le aparece en esa llama de fuego es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios en esa llama de fuego divina. Y ahora, viendo que el ángel de Jehová es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora podemos ver que este mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, fue el que le apareció a Abraham en una ocasión como Melquisedec, le apareció en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, como sumo sacerdote del templo de Dios y rey de Jerusalén. Y ahora, este mismo ángel de Jehová no solamente le apareció a Abraham en esa ocasión, sino que también, eso fue en el capítulo 14 como Melquisedec del Génesis, y en el capítulo 18 y 19 encontramos que le aparece a Abraham como Elohim, con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Ahí le aparece ya en cuerpos que Dios mismo creó, uno para sí mismo, otro para
el arcángel Miguel y otro para el arcángel Gabriel. Y estuvieron con Abraham. Abraham les preparó una ternera y comieron con Abraham. Estaban en cuerpos creados para visitar a Abraham, los cuales luego desaparecieron. Para poder comer tenían que estar en esos cuerpos creados por Dios antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora encontramos que también nosotros tenemos cuerpos mortales, pero esos cuerpos van a desaparecer y vamos a obtener uno nuevo, eterno, inmortal e incorruptible. Ahora, este mismo ángel de Jehová es el que había estado con Adán y lo visitaba cada día, porque era el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Adán también estuvo en cuerpo teofánico antes de Dios darle un cuerpo de carne creado del polvo de la tierra, porque Dios creó al hombre a su imagen y la imagen de Dios es el cuerpo teofánico de Dios. Y ahora el ser humano ha sido creado por Dios a imagen y semejanza de Dios. A imagen de Dios, un cuerpo teofánico, cuerpo angelical, semejanza de Dios, pues el cuerpo de carne de Dios, que es Jesús. Jesús, el cuerpo de carne llamado Jesús, que nació en Belén de Judea, es la semejanza física de Dios humana, la cual fue manifestada cuando Dios vino en carne humana en Jesús de Nazaret. Por eso es que lo más que se parece a Dios es el ser humano y lo más que se parece al ser humano es Dios. Porque Dios ha creado al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y ahora encontramos en el Génesis capítulo 32, versos 24 en adelante. Esta fue la experiencia de Jacob con el ángel de Jehová. Dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Allí estaba luchando con Dios, el cual estaba en ese cuerpo angelical. Era el ángel de Jehová. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vio a Dios cara a cara en la manifestación de Dios en su cuerpo teofánico. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero es mejor un hombre cojo con la bendición de Dios que un hombre bien sin cojera física sin la bendición de Dios. Cristo mismo dijo: mejor entrar al reino sin un ojo o sin un brazo o sin una pierna que con los dos ojos o con los dos brazos o con los dos pies o piernas ir al infierno. Así es que es mejor un hombre cojo pero con la bendición de Dios que un hombre sano sin problemas sin la bendición de Dios, porque lo más importante es la bendición de Dios. Ahora vean ustedes, Jacob recibió la bendición de Dios de parte de este varón que es el ángel de Jehová. Y Jacob dice: vi a Dios
cara a cara. Porque Dios estaba en su cuerpo teofánico allí, apareciéndole a Jacob. Vean, Dios viene descendiendo de la séptima dimensión a la sexta dimensión, que es la dimensión del cuerpo teofánico, del cuerpo angelical, y de la sexta dimensión luego desciende a la dimensión terrenal, donde el ser humano es hecho carne, y Dios se hizo carne en esta dimensión terrenal. Y ahora vean, en el Éxodo capítulo 33, cuando Moisés quiere ver a Dios y ver la gloria de Dios, vean lo que sucede. Capítulo 33, verso 18 en adelante del Éxodo. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Va a ver a Dios de espaldas pasando. Cuando haya pasado, verá a Dios caminando. ¿Y qué sería lo que vería? Un hombre que iba caminando, pero un hombre en un cuerpo angelical. Luego en el capítulo 34 narra todo lo que allí sucedió cuando Dios pasó frente a Moisés. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio. Deuteronomio nos habla acerca de Moisés. En el capítulo 34, verso 10 en adelante dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y en Número capítulo 12 vamos a ver lo que ahí dice acerca del gran profeta Moisés. Capítulo 12, versos 6 al 8 dice, y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Esto fue cuando María, la hermana de Moisés, y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer cusita, o sea, una mujer de color, y ella no era de medio del pueblo hebreo, aunque son descendientes de Abraham, pero por otra línea. Y ahora criticaron a Moisés
y dijeron, ¿no ha hablado Dios por nosotros también? Vamos a verlo aquí mismo. Capítulo 12 de Números dice, verso 1 en adelante, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Eh? Cuando las personas se creen que Dios puede hablarle a ellos directamente y que ellos pueden hablar y Dios estará hablando por medio de ellos el mensaje de Dios para el tiempo correspondiente, o sea que ellos pueden ser las personas que reciben de parte de Dios la revelación divina para ese tiempo, cometen un grave error como lo cometieron María y Aarón. Ellos dijeron, ¿no ha hablado Dios también por nosotros? Pues Dios no había hablado por ellos, sino por medio de Moisés. El mensaje para aquella dispensación vino por medio de Moisés, no vino por medio de María ni por medio de Aarón. Más bien Moisés colocaba en la boca de Aarón la palabra que Aarón tenía que hablar. Y cuando hablaba Aarón algo contrario a que Moisés le había ordenado, tenía problema Aarón y tenía problema el pueblo. Cuando le construyó un becerro de oro, tuvo problema el pueblo y tuvo problema Aarón. Y ahora, en cada edad Dios habla por medio de un solo mensajero. No tiene más mensajeros sino uno solo. Y ahora Dios se había revelado a Moisés y había hablado a Moisés y Moisés había hablado al pueblo. Encontramos que solamente con un mensajero Dios se identifica. Miren, el reverendo William Branham hablando acerca de un mensajero cuando Dios lo envía, dice en la página 169 del libro de las edades en español, en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero desde luego todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerden, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. En la página 265 del libro de las edades tenemos aquí algo muy importante que necesitamos comprender. Dice, página 265 del libro de las edades en español, del reverendo William Branham, dice, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad, o sea, cada mensajero para su edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Ven la importancia de Dios enviar un mensajero con la palabra revelada para una edad, porque con esa palabra que viene en el mensajero, cuando es predicada esa palabra, Dios llama a sus escogidos que están en el mundo, los saca y los coloca en unión con Cristo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Cristo, lo que hace Dios cuando envía un mensajero con el mensaje para una edad. Es para llamar y juntar los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, así en unión con Jesucristo nuestro Salvador. Y
solamente envía un mensajero para cada edad. Ese mensaje no puede ser alterado porque no funcionaría, entonces no haría aquello para lo cual es enviado. Por ejemplo, si usted toma, digamos, un blanqueador, lo cual ha sido diseñado para sacar manchas, y lo mezcla con otras cosas y luego lo usa, no le va a funcionar porque usted lo alteró. Cada cosa debe ser usada en la forma en que está ordenado para ser usado. Hay que seguir las direcciones o la dirección o recomendación de cómo usarse cada cosa. Y ahora, para el llamado y recogimiento de los escogidos de Cristo en cada edad, Jesucristo ha enviado un ángel mensajero. Esto es un hombre de Dios, en el cual viene el espíritu teofánico manifestado, viene con un espíritu teofánico de la sexta dimensión, ese hombre operando, ese es su cuerpo teofánico, operando ahí, y por cuanto es un espíritu de mensajero, de profeta, capta la palabra de Dios, porque puede escuchar y recibir la revelación de Dios que viene de otra dimensión. Porque tiene estas dos conciencias juntas para poder captar esa palabra. Y ahora los coloca en unión con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo de Dios. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Y ahora vamos a ver un poquito más claramente este misterio, tanto de Dios en su cuerpo teofánico, como de los ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, ya que nuestro tema es el enviado para juntar a los escogidos de Dios. Hemos visto que Dios no habló por María y tampoco por Aarón, sino por Moisés. Los que quisieron hacerse ellos mismos creer que Dios había hablado por ellos, vean ustedes, lo que causaron fue el enojo, la ira de Dios. Y para colmo, criticaron a Moisés. Miriam se convirtió en una mujer leprosa y no se sabe qué hubiese pasado con Aarón si no clama a Moisés rápidamente para que Moisés pidiera misericordia por él y por María. Y Aarón era el sumo sacerdote, pero Moisés era el profeta de Dios y era profeta dispensacional, la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. Cuando Dios envía un profeta dispensacional, eventos dispensacionales tienen que llevarse a cabo. Finaliza una dispensación y comienza otra dispensación. Es un tiempo de entrelace dispensacional, el tiempo donde Dios envía un profeta dispensacional. Y ese es el que dice que el tiempo para la dispensación que está llegando a su final, ha llegado a su final. Y es el que también dice que una nueva dispensación se está entrelazando, está comenzando una nueva dispensación. Siempre que aparece un profeta dispensacional, una dispensación ha llegado a su final y otra está comenzando. Se están entrelazando, corren juntas un lapso de tiempo corto y después sigue sola la nueva dispensación. Ahora, el que da comienzo a dispensaciones y finaliza dispensaciones es Dios, el cual
en su cuerpo teofánico es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Y ahora nos dice la Escritura que este profeta dispensacional de Moisés conocía y hablaba con Dios, y conocía a Dios cara a cara, y hablaba con Dios cara a cara. El mismo Dios dice que él hablaba con Moisés cara a cara. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Mostraba a Moisés claramente las cosas, no por símbolos, sino abiertamente. Vean cómo Dios trata con un profeta dispensacional, cara a cara, y habla claramente con ese profeta dispensacional y no por figuras. Y ahora encontramos que aún con todo y lo que Dios dice, y también lo que dice Moisés y lo que dice la Escritura acerca de Moisés y acerca de Jacob, Jacob dice que vio a Dios cara a cara. Pero Dios dice a Moisés, de Moisés, que hablaba con Moisés cara a cara, y que conoció a Dios cara a cara. Pero luego también Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y Dios dice que hablaba con Moisés cara a cara. ¿Cómo vamos a comprender a Dios en esto que dice? ¿Hay alguna contradicción? Ninguna contradicción. Lo que se necesita es tener la revelación. Ahora vamos a otro caso. Eso está en Jueces capítulo 13, verso 16, dice en adelante, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. No sabía Manoah que estaba hablando con el ángel de Jehová. Es como sucede también en otras ocasiones. Por ejemplo, la gente que estuvieron en los días de Jesús, hablando con Jesús y escuchando a Jesús, y otros contradiciendo a Jesús, no sabían que estaban hablando con el ángel de Jehová que se había hecho hombre en medio del pueblo hebreo. Y ahora aquí Manoah no sabe que el ángel de Jehová es el que está hablando con él en su cuerpo teofánico. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. O sea que el ángel de Jehová, en su cuerpo teofánico, se metió ahí en medio de esa llama de fuego que estaba consumiendo el sacrificio y subió al cielo. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Vino a saber que era el ángel de Jehová cuando entró en esa llama de fuego y subió por la llama de fuego del fuego que estaba consumiendo el sacrificio. Y Manoah y su mujer, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Ellos dan testimonio que vieron a Dios.
porque vieron al ángel de Dios, al ángel de Jehová. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto. ¿Ve? Cuando subió por la llama de fuego, también para la esposa de Manoah fue señal de que aceptó el holocausto que ellos ofrecieron. Y la ofrenda, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Le había anunciado que iban a tener que un niño, el cual sería Sansón. Y ahora la esposa de Manoah consuela a Manoah y le dice: estate tranquilo, no vamos a morir, porque lo que él ha hecho es anunciarnos que vamos a tener un niño. Si morimos, pues entonces no tendríamos el niño. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahora vean ustedes cómo ellos dan testimonio de que vieron a Dios cara a cara. Vieron a Dios y pensaron que iban a morir. Pero ahora vean ustedes cómo estos testimonios de que ellos vieron a Dios cara a cara, luego cuando vamos a San Juan, capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahora, con esta escritura, entonces, ¿qué hacemos? Y con la que le dio Dios a Moisés cuando le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Para entender esto en forma sencilla, ¿cuántos me están viendo a mí? Y ahora, si yo les digo a ustedes, ninguno de ustedes me está viendo, ¿qué pensarían ustedes? Y ahora, yo los estoy mirando a ustedes y los estoy viendo a ustedes, pero no los estoy viendo a ustedes. Cualquier persona diría: pero ¿qué significa eso? Bueno, ustedes me están mirando a mí y están viendo mi cuerpo de carne, pero no están viendo ni mi espíritu ni mi alma. ¿Ven? Por lo tanto, al ser la persona alma viviente, para ver realmente a la persona, usted tiene que estar viendo el alma de la persona. Por lo tanto, ni yo los estoy viendo a ustedes, ni ustedes me están viendo a mí. Solamente nos estamos viendo y el cuerpo de carne. Y así fue con Dios también. Manoah y su esposa, Moisés y también Jacob, ellos estaban viendo a Dios cara a cara, pero no estaban viendo a Dios. Estaban viendo el cuerpo teofánico angelical de Dios, pero no estaban viendo el que estaba dentro de ese cuerpo. Y ahora, cuando un cristiano muere, él continúa viviendo en su cuerpo angelical, que es su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo igual al cuerpo teofánico de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo en su cuerpo teofánico es el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y cada uno de nosotros en nuestro cuerpo teofánico, pues somos ángeles
cuerpos angelicales. O sea, es un cuerpo angelical, un cuerpo igual al cuerpo de los ángeles. Y así como Cristo en su cuerpo teofánico es llamado el ángel de Jehová, los escogidos de Dios en sus cuerpos teofánicos son los ángeles que vienen con Cristo. En Apocalipsis capítulo 19. Pero todos los escogidos ahí tendrán un cuerpo glorificado, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, así como Jesucristo sigue siendo el ángel del pacto, aunque se hizo carne, y sigue siendo el ángel del pacto, aunque murió, resucitó y ascendió al cielo con su cuerpo glorificado, nosotros seguiremos siendo sus ángeles de los cuales Él habla en la Escritura. Porque el Señor viene con sus ángeles para traer el juicio divino. Y esa es su iglesia, los miembros de su cuerpo místico de creyentes, los cuales obtendrán un cuerpo glorificado, eterno, inmortal e incorruptible, y serán la corte suprema del universo completo. Y Cristo es el juez. Él es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es el mismo Dios en y con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero luego se hizo un cuerpo de carne, se creó un cuerpo de carne para llevar a cabo su obra de redención. Ahora, el cuerpo teofánico de Dios, por cuanto salió de Dios, es el Hijo de Dios. Y con el nuevo nacimiento que obtienen los escogidos de Dios, obtienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ese cuerpo es un hijo de Dios en cuanto a cuerpo teofánico, porque viene de Dios, viene del cuerpo teofánico de Dios, que es Cristo. Y por eso es que Cristo es el que opera el nuevo nacimiento. Jesucristo en el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento cuando la persona lo recibe como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo, es bautizado en su nombre y recibe su Espíritu Santo. Y así obtiene el nuevo nacimiento y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y obtiene un cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico de Jesucristo, porque viene de ese cuerpo teofánico de Jesucristo. Así es como Cristo se está reproduciendo conforme a la ley de reproducción divina para y con vida eterna. Y así es como Cristo está llevando a cabo la creación de una nueva raza. Es una nueva raza lo que Dios está creando por medio de Jesucristo. Y ahora, por medio del nuevo nacimiento, nacemos en el reino de Dios. Por medio del nacimiento natural que obtuvimos aquí por nuestros padres terrenales, hemos nacido en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno. Y este mundo está gobernado por el maligno, por lo tanto, está sujeto al reino del maligno y pertenece al reino del maligno. Pero miren lo que Cristo ha hecho con los creyentes en él. San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean ustedes cómo hemos sido trasladados
de las tinieblas y del reino de las tinieblas al reino de luz, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo en su cuerpo teofánico es la imagen del Dios invisible. Y Jesucristo en su cuerpo físico es la semejanza física y visible del Dios invisible. Y ahora, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es el primero que apareció. Y ese es su cuerpo teofánico de Dios. Y luego, el cuerpo físico de Dios, que es Jesús, nacido en Belén de Judea. O sea que en la misma forma en que Dios hizo al hombre, encontramos que Dios se ha provisto de un cuerpo teofánico y después se proveyó de un cuerpo de carne para redimir al ser humano. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahora por medio de Él es que el ser humano es reconciliado con Dios y es restaurado a Dios y a su reino con vida eterna. Por eso es que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, fuimos bautizados en su nombre y recibimos su Espíritu Santo, fuimos restaurados a Dios, fuimos reconciliados con Dios y fuimos restaurados a la vida eterna. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador, para ser restaurados a la vida eterna y ser reconciliados con Dios. Y ahora veamos en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando se habla del verbo, se está hablando de la palabra, que es el cuerpo teofánico de Dios, ese cuerpo angelical. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que toda la creación la llevó a cabo Dios por medio del verbo, que era con Dios y era Dios. O sea, por medio de su cuerpo teofánico. Dios estando en su cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión, un cuerpo angelical, llamado del ángel del pacto o ángel de Jehová. Por medio de ese cuerpo angelical, Dios creó todas las cosas, porque Dios estaba dentro de ese cuerpo angelical, porque es el cuerpo angelical de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no hay nada que Dios haya creado que no haya sido creado por medio de su cuerpo teofánico. Por lo tanto,
siendo que el cuerpo teofánico de Dios es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión, y es un hombre de la sexta dimensión. Un hombre de la sexta dimensión fue el que creó el universo, y ese hombre es Dios en su cuerpo teofánico. Y ahora vamos a seguir aquí la trayectoria de Dios y su cuerpo teofánico. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, la vida para toda la creación viene a existencia por medio del verbo que era con Dios y era Dios, porque ahí en él estaba la vida, porque Dios estaba en ese cuerpo teofánico. Por lo tanto, es un cuerpo con vida eterna. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, que todos creyesen porque Juan estaría anunciando, todos creyesen ¿en quién? En la luz verdadera que vendría al mundo. ¿Y vendría cómo? Vendría en la forma de hombre. Se haría hombre la luz. El verbo se haría hombre. Y entonces todos estaban llamados a creer. No era la luz, o sea, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y cómo venía a este mundo? Venía en la forma de hombre. Se crearía un cuerpo, una célula en el vientre de María, de una mujer, y se multiplicaría esa célula, célula sobre célula, y así se formaría el cuerpo de Jesús. Y así vendría la luz en forma de hombre en medio de la raza humana. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Al pueblo hebreo vino, y el pueblo hebreo no le recibió. La luz verdadera que alumbra a todo hombre y que creó todas las cosas, ahora venía en la forma de hombre, en la forma de un profeta. Vendría a su pueblo, el pueblo hebreo, y los suyos, el pueblo hebreo, no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de nacer de nuevo y obtener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y ahora nacen como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Cuando la persona nace en la tierra por medio de los padres terrenales, no nace como un hijo de Dios, nace como un hijo del mundo, como un hijo del reino de las tinieblas. Pero cuando nace de nuevo, por medio del Espíritu de Dios, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu Santo, entonces nace en el reino de Dios como un hijo o una hija de Dios, y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ese cuerpo teofánico es, en cuanto a cuerpo, un cuerpo hijo de Dios por medio de Jesucristo. Y en el día postrero recibiremos un cuerpo glorificado, eterno, inmortal, incorruptible, un cuerpo físico, pero glorificado, el cual también será un cuerpo hijo de Dios, porque será creado por Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso es una obra de creación. Es por creación divina que vienen los hijos e hijas de Dios. Y ahora, continuemos aquí. Vean ustedes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es por medio del nuevo nacimiento para todos los creyentes
en Cristo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, no son engendrados por medio de la unión de un hombre y de una mujer, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es por medio de creación divina, por medio del bautismo del Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y así nacemos en el reino de Dios como hijos e hijas de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora el verbo que era con Dios y era Dios y creó todas las cosas, ahora dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo conocimos por el nombre de Jesús, el creador del universo completo, el creador de toda la creación, ahora se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo. Y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Y era nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros, conforme a Isaías capítulo 7, verso 14. Y era nada menos que Dios visitando a su pueblo Israel. Visita que no podía ser ignorada. Fue una visita como la visita de Dios a Abraham en carne humana, cuando comió con Abraham la ternera o ternero que Abraham le preparó. Y ahora podemos ver por qué Jesús le hablaba a la naturaleza. El mar se embravecía y quería destruir la embarcación de los discípulos, y Jesús le hablaba al mar, a las olas, a los vientos, y le decía enmudezcan, y se calmaban. Y todos esos espíritus malignos que habían tomado los vientos y el mar y los habían convulsionado para destruir la barca, tenían que detenerse. No podían seguir con esa tormenta allá en el mar, en esas dos ocasiones que Jesús detuvo esas dos tormentas. También, vean ustedes, los discípulos decían, ¿quién es este hombre que aún a los vientos y al mar le habla y le obedecen? Era nada menos que el verbo, el que creó todas las cosas, creó el mar, creó los vientos, el que creó el universo completo, y ahora está en un cuerpo de carne y sigue siendo el creador y sustentador de toda la creación. Sigue siendo el mismo Dios ahora dentro de un cuerpo de carne. Era Dios allí hablándole desde ese cuerpo de carne, hablándole a los vientos, hablándole al mar, hablándole a toda aquella tempestad. Por lo tanto, tenían que obedecerle. Vimos también que en una ocasión estuvo caminando sobre el mar, conforme al relato bíblico. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios, el cual estaba en su cuerpo de carne y podía caminar sobre el mar también. También, cuando se fue, ascendió al cielo sin necesidad de un cohete. Él camina sobre las alas del viento y sobre las olas también, y sobre el mar embravecido. También cuando hubo necesidad de alimento para la multitud que ya llevaba 3 días escuchando su mensaje, o sea, tenía una gran campaña allí de 3 días y la gente no se iba. Tuvieron hambre y él multiplicó unos panecitos y unos pececitos, porque él es el creador. También él había creado peces cuando los discípulos en diferentes ocasiones salieron a pescar y no pescaron nada. Por lo tanto, Cristo les dijo, ahora tiren la red a la mano derecha. La tiraron y encontraron, porque Cristo creó peces para que Pedro y los apóstoles los pescaran, porque Él es
el proveedor. Jehová proveerá. Él proveyó alimento para los que tenían hambre en aquellas 2 ocasiones, multiplicando los panes y los peces, y proveyó peces también para que los apóstoles los pescaran en otras ocasiones. Y ahora podemos darnos cuenta que nuestro amado Señor Jesucristo no es cualquier persona, es nada menos que el Dios Todopoderoso, el Dios invisible haciéndose visible en un cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso podía decir Jesús: el Padre y yo, una cosa somos. Y ahora podemos ver que en Jesús estaba el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese cuerpo teofánico de Dios estaba dentro de Jesús, y ahí dentro del cuerpo teofánico estaba Dios. Dios dentro de Jesús. Y miren lo sencillo que es. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo está creado por Dios el ser humano? Cuerpo, que es lo que todos ven. Espíritu, que no se puede ver, pero que está dentro del cuerpo, lo cual es otro cuerpo, pero de otra dimensión. Si no es un cristiano, si no es un creyente nacido de nuevo, pues su espíritu es de la 5ª dimensión, su cuerpo espiritual, el cual es un cuerpo parecido al cuerpo que tiene físico, pero de otra dimensión. Si es nacido de nuevo, pues es un cuerpo teofánico de la 6ª dimensión. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la 6ª dimensión. Y dentro del cuerpo y del espíritu está el alma de la persona. Y ahora podemos ver a Jesús, cuerpo físico, cuerpo teofánico, que es el espíritu, y el alma, que es Dios. ¿Ven lo sencillo que es? Porque si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces tenemos 3 partes en el ser humano: cuerpo, espíritu y alma. Y eso mismo tenemos que encontrar en Dios. Cuerpo, Jesús, cuerpo físico, espíritu, cuerpo teofánico, cuerpo angelical, y alma, Dios. ¿Ven? Y ahora podemos ver este misterio de Dios. El mismo Dios, como usted también va al cuerpo suyo a algún lugar, es fulano de tal, pero eso es su cuerpo de carne. Pero usted va dentro de ese cuerpo de carne. Usted es alma viviente. Y Dios mora en su cuerpo teofánico, y luego que se creó su cuerpo de carne, moraba en su cuerpo de carne con su cuerpo teofánico también. Y luego que murió y resucitó ese cuerpo de carne llamado Jesús, lo resucitó glorificado. Por lo tanto, ascendió al cielo después de 40 días de resucitado y se sentó en el trono de Dios. Y es la primera ocasión en que se siente en el trono de Dios un cuerpo físico, pero glorificado. Ese es el trono de Dios en lo que es Dios en esencia, y de Dios en su cuerpo teofánico, y de Dios con su cuerpo físico glorificado. Y ahora Cristo tiene un trono aquí en la tierra también. En adición al trono de Dios en el cielo, Él tiene un trono en la tierra que es llamado el trono de David. Ese trono Él lo va a ocupar. Y con Él se va a sentar en ese trono, ¿quién? El vencedor. Ese misterio lo comprenderemos más abiertamente cuando sea ocupado ese trono. Porque Cristo dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono,
así es como Él le dará al vencedor. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que es algo paralelo a lo que el Padre ha hecho con Jesús, lo que Jesús hará con el vencedor, que será su ángel mensajero del día posterior. Hemos visto este misterio de Dios y ahora a Dios nadie le vio jamás. Ahora entendemos que es que nadie ha visto a Dios fuera de su cuerpo teofánico o de su cuerpo de carne. Su cuerpo teofánico llamado el ángel del pacto o su cuerpo de carne llamado Jesús. Y estando en su cuerpo teofánico, puede aparecer en la forma de un hombre de la sexta dimensión o puede aparecer en la columna de fuego. Pero ahí está Dios. Y ahora vayamos a los ángeles del Señor Jesucristo. En la misma forma en que vino Jesucristo, ahora Él envía a sus ángeles mensajeros. De edad en edad, Él envía a sus ángeles. Y ahora vamos a ver qué y quiénes son los ángeles del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, un saludo de parte de Dios, que era, que es y que ha de venir, el cual es Jesucristo, y de sus 7 espíritus que están, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ahora vamos a ver estos 7 espíritus que están delante del trono en el capítulo 4, versos 4 al 5 dice: Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Si tienen coronas de oro, son reyes, están ahí coronados. Esos son los 24 ancianos, los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, hijos de Jacob, y los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Judas no está ahí porque perdió su lugar y lo ocupó otra persona en lugar de Judas Iscariote. Perdió el trono, pero lo ocupó otra persona que fue colocada en su lugar. Fue colocada como apóstol. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí menciona nuevamente los 7 espíritus de Dios, que son 7 lámparas de fuego que están delante de Dios. 7 lámparas de fuego, porque Él hace a sus ministros llama de fuego. Y en Apocalipsis capítulo 5, versos 6 dice, 5 y 6, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y siete ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahora, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra son aquí en el Cordero, los 7 ojos en los 7 cuernos. Los 7 cuernos con 7 ojos son las 7 etapas o edades de la iglesia con el mensajero de cada edad. Y ahora, los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, que son esos 7 ojos, se manifestaron de edad en edad. Esos 7 espíritus de Dios, cada uno se hizo carne en el mensajero de cada edad. Fue el cuerpo teofánico, cuerpo angelical de cada ángel mensajero. En febrero 28 de 1963, encontramos que fue tomada esta foto misteriosa y fue publicada en la revista Life, que en español es revista Vida, y en la revista Ciencia también fue publicada esta foto, la cual es nada menos que un grupo de ángeles de Dios enviados al reverendo William Branham, y el reverendo William Branham fue arrebatado por estos ángeles y sobre todo por uno que era diferente a los demás, y fue colocado en esa constelación de ángeles. Todos ellos están en sus cuerpos teofánicos. Son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Son estos cuerpos teofánicos de los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Aquí están en sus cuerpos teofánicos, y ellos, estando ahí en sus cuerpos teofánicos, no pueden ser vistos como cuerpos físicos por la gente, pues están a una altura de unas 26 millas de altura, donde los aviones no viajan. Por lo tanto, usted no puede ver de aquí a su casa, usted no puede ver una persona, y mucho menos podría verla de aquí a un lugar más alto de donde los aviones viajan. Pero ellos están aquí en sus cuerpos teofánicos, cuerpos angelicales. ¿Recuerdan lo que dijo el reverendo William Branham cuando tuvo esta experiencia? Él aún tuvo la visión de antemano de todo lo que iba a suceder. Pero vean aquí en la página 469 del libro de los sellos en español, dice el reverendo William Branham: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y que estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora, aquí está. Era el que tenía el 7º sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. El reverendo William Branham fue levantado por estos ángeles y fue colocado con ellos en esta constelación de ángeles. Y uno de los ángeles que estaba ahí, él cuenta 7 ángeles. ¿Por qué? Porque él no se está contando él. Si él se cuenta, entonces son 8 ángeles. Son los 7 ángeles de las 7 edades y otro ángel que es diferente a los 7 ángeles de las 7 edades. Y ese ángel que es diferente a los demás es este que está aquí arriba y forma el cabello blanco del Señor. Los otros están hacia acá, pero el ángel que era diferente a los demás está aquí. Y ahora
Él dice que ese ángel que era diferente a los demás es el ángel que tiene el séptimo sello, y el séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Para cumplirse la segunda venida de Cristo, ese ángel tiene que estar manifestado en la tierra, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como los otros ángeles se hicieron carne en medio de la iglesia de Jesucristo para tener sus ministerios, siendo ángeles y ministradores enviados a los herederos de salvación, este ángel tiene que hacerse carne en el día postrero, para poder tener el ministerio del día postrero y cumplirse el séptimo sello. Y ahora, en Hebreos capítulo 1, verso 14 dice San Pablo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Esos espíritus ministradores, esos espíritus de ángeles y ministradores son espíritus de profetas, porque Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y los espíritus de los profetas son los cuerpos teofánicos de los profetas, cuerpos angelicales. Ahora, veamos en Apocalipsis capítulo 4 lo que nos dice Cristo. Dice con esa voz de trompeta, veamos lo que él dice. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Tenemos la promesa de parte de Cristo de que Él nos mostrará, nos revelará todas las cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esa revelación, Él estará llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Y ahora vamos a ver cómo es que vendrá a la iglesia de Jesucristo esta revelación de parte de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién son los espíritus de los profetas? ¿De quién son esos cuerpos teofánicos de los profetas? De Dios. Y Dios los envía de tiempo en tiempo. Cuando Él tiene que enviar un profeta, encontramos que envía un espíritu de profeta, un cuerpo teofánico de profeta de la sexta dimensión. Lo envía en carne humana. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final serán mostradas a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del ángel del Señor Jesucristo. Aunque tengamos muchos buenos teólogos y muchos buenos ministros y muchos buenos predicadores, Dios enviará su ángel como Él lo ha prometido. Y dentro de poco vamos a ver por qué. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16 también Cristo reconfirma que Él enviará su ángel cuando dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El enviado de Jesucristo es quien, su ángel mensajero, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y con esa revelación que estará dándole a la iglesia del Señor Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, Él llamará y juntará a todos los escogidos de Dios de este tiempo final. Así como por medio
de cada ángel mensajero de cada edad pasada, llamó y juntó a los escogidos de cada edad y los colocó en unión con Cristo en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Para este tiempo los llamará, los juntará en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y ahora veamos un poco más acerca de este ángel, ya que es el ángel mensajero que nos corresponde a nosotros en este tiempo final. En el libro de los sellos, páginas 301 al 302 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo del diluvio, Él mandó un águila. O sea, un águila es un profeta, y el mismo Dios se representa en un águila también. Esto lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 19, donde el mismo Dios dice: vosotros, capítulo 19, verso 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Porque Dios, estando en Moisés, Dios siendo el águila mayor y Moisés siendo un profeta, un águila también, dispensacional, un águila mayor, porque es un mensajero dispensacional, por medio de esa manifestación de Dios, el ángel del pacto en Moisés, trajo al pueblo hebreo de la esclavitud, los libertó y los llevó al monte Sinaí y después los llevó a la tierra prometida. Los llevó por el desierto, luego continuó, al final continuó Josué y entraron a la tierra prometida. Aunque Moisés repartió a 2,5 tribus el territorio antes de cruzar el Jordán. Y ahora hemos visto lo que significa un águila. Representa un profeta y representa también a Dios. Y representa a todos los hijos de Dios que son aguiluchos, que son alimentados por Dios, el águila mayor. Y donde estuviera el cuerpo muerto del Hijo del Hombre, allí se juntarán las águilas. Los hijos de Dios de edad en edad. Porque el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí, dice Jesucristo en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 40 al 58. Y ahora, cuando Dios decidió librar a Israel, Él mandó un águila. Vean, cuando Dios iba a destruir al mundo, mandó un águila. ¿Quién fue ese águila? Noé, un profeta dispensacional. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿Quién fue ese águila? Moisés, un profeta dispensacional también. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? Ese ángel del Señor Jesucristo que le dio la revelación a Juan el apóstol, ¿era qué? Un profeta. Un profeta en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical. ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis capítulo 22, verso 9, para ver si fue un águila. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora vamos a probarlo. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar
delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Ahora pasamos a la página 302, que es lo que continúa. Dice, ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. Así es que todos los predicadores pueden predicar. Todos los predicadores y teólogos pueden hablar acerca de la Biblia. Pero cuando se trata de traer la revelación de Dios para la iglesia de Jesucristo en una edad o en una dispensación, Dios envía un profeta. Y ahora, para traer la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios para el día postrero a la iglesia de Jesucristo y darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, Jesucristo envía su ángel mensajero, que es un profeta mayor, un profeta dispensacional y último profeta dispensacional. El profeta de la última dispensación, y la última dispensación es la dispensación del reino. Esa es de la séptima dispensación. Y el profeta de la séptima dispensación es el ángel del Señor Jesucristo. Tiene que venir en carne humana, ese espíritu de profeta que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis, para poder traer la revelación de Jesucristo a la iglesia de Jesucristo en este tiempo final y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y así cumplirse la profecía, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Estos ángeles mencionados aquí son Moisés y Elías. Son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el tiempo final. Estos ministerios ya han estado en la tierra. En Moisés estuvo el ministerio que libertó al pueblo hebreo, y en Elías estuvo el ministerio que Dios usó para hebreos y para gentiles. Luego ese ministerio de Elías se repitió por segunda vez en Eliseo, y los hijos de los profetas, cuando vieron que Eliseo abrió el Jordán como lo había hecho el profeta Elías, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Luego, la tercera ocasión en que el ministerio de Elías estuvo sobre la tierra fue en Juan el Bautista. Cristo, hablando de Juan el Bautista, dijo, él es aquel Elías que había de venir. En San Mateo capítulo 11, verso 14, Cristo dice, si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista. Y en San Mateo capítulo 17, versos 10 al 13, le preguntan a Jesús, luego de bajar del monte de la transfiguración con Pedro, Jacob y Juan, le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Vamos a leerlo para que tengan el cuadro aquí claro. ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y ahora, el Elías que ya vino en aquellos días fue Juan el Bautista. Pero dice, a la verdad os digo que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Un Elías que coloca para el futuro y un Elías que coloca para el presente, el cual ya vino y lo decapitaron allá en la cárcel. Y ahora el ministerio de Elías es para ser manifestado
5 veces. En Juan el Bautista estaba el ministerio de Elías por tercera ocasión. Jesús lo identificó como el Elías que tenía que venir en aquellos días, y el arcángel Gabriel lo identificó como el Elías que tenía que venir para restaurar el corazón de los padres a los hijos. O sea, tornar el corazón de los padres que estaban bajo la ley a la fe de los apóstoles, a la fe cristiana. Juan fue el que hizo ese trabajo, preparándole un pueblo bien apercibido al Señor para que fuera tornado el corazón de ellos a la fe en Cristo. Y el arcángel Gabriel dijo a Zacarías el sacerdote que tendría un hijo y que sería profeta de Dios y que vendría con el espíritu y virtud de Elías y convertiría el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Eso está en San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1, versos 11 en adelante. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, No beberá vino de sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel. Y ahora Zacarías no sabía quién era ese ángel, no sabía el nombre de ese ángel, no sabía si era un ángel o era un arcángel. Dice: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Ya eso es una pregunta a causa de incredulidad, porque ya estaba avanzado en edad y su esposa también. En vez de recordar que Abraham tenía 99 años y Sara 89, cuando le apareció Dios en carne humana con sus arcángeles Gabriel y Miguel, y le confirmó la promesa del hijo que le había prometido. Y a los 100 años, Abraham y Sara, 90 años, tuvieron al hijo prometido. Dice: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, no estaba en una edad que podía tener hijos y era estéril. Respondiendo, el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Aquí el arcángel Gabriel se identifica y le dice quién es él. Como se identificó con Daniel. Daniel habla de Gabriel y también de Miguel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Está profetizando ahí, ¿verdad? Gabriel está profetizando ahí, como profetizó en el libro del profeta Daniel, porque esas profecías que escribió Daniel fueron profecías dadas por el arcángel Gabriel. Fue el arcángel Gabriel el que dio esas profecías de las cosas que iban a suceder. ¿Y de dónde las sacó? Del libro de la verdad. Le dijo a Daniel: yo te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Con razón, el nombre Gabriel significa ¿qué? Hombre
varón de Dios. Varón de Dios. Y está profetizando ahí. Y también le profetizó a María. Cuando veamos, dice en el mismo capítulo 1, verso 26 en adelante del libro del Evangelio según San Lucas, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le dio el nombre para Juan el Bautista a Zacarías y le dio el nombre a María para el niño que iba a nacer, Jesús, que significa Salvador o Redentor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo voy a leer de nuevo. Dice: este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, nadie lo va a destronar. Ese es el trono de David, al cual Cristo es heredero, y en el cual Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahora podemos ver el Hijo de Dios como el cuerpo teofánico de Dios, y luego el Hijo de Dios, el cuerpo de carne que nació en Belén de Judea. Y ahora podemos ver que este misterio nos muestra el cuerpo físico de Dios, Jesús, el cuerpo teofánico de Dios, el ángel del pacto o ángel de Jehová, que es el cuerpo teofánico que estaba dentro del cuerpo de carne de Jesús. Y luego a Dios dentro de ese cuerpo teofánico y dentro del cuerpo de carne. Por eso Jesús es nada menos que el verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Es el mismo Dios apareciendo en la forma de hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso viene Dios a la semejanza del ser humano en medio de la raza humana para redimir al ser humano. Cuando murió en la cruz del Calvario, Dios estaba muriendo en la cruz del Calvario en su cuerpo de carne. La parte que murió de Dios en la cruz del Calvario fue el cuerpo de carne. Cuando la persona muere aquí en la tierra, lo que muere es el cuerpo de carne, pero la persona sigue viviendo, su alma sigue viviendo y su espíritu sigue viviendo hasta el juicio final, si no es un creyente. Si es un creyente en Cristo nacido de nuevo, él sigue viviendo en el paraíso para en el día postrero Cristo resucitarlo en un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, y vivir con Cristo por toda la eternidad
en un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto este misterio de los ángeles del Señor Jesucristo, que son los 7 ángeles mensajeros, y el ángel del Señor Jesucristo para la edad de la piedra angular. Toda revelación tiene que venir por medio de un profeta. No hay otra forma. Y la manifestación de un espíritu de profeta de la sexta dimensión es llevada a cabo en el hombre que es el mensajero correspondiente a cada tiempo. Y por eso viene la revelación de Dios al pueblo, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Es a los profetas a quienes es revelado todo misterio divino, porque tienen un espíritu teofánico de la sexta dimensión manifestado en él para ministrar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Son espíritus ministradores enviados a los herederos de salvación. Y el ángel del Señor Jesucristo, enviado por Cristo a Juan, el apóstol, es un espíritu de profeta, y él lo envía a su iglesia en este tiempo final, y será un espíritu de profeta manifestado en un cuerpo de carne. Y ese será el profeta de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación. Y toda revelación para la iglesia de Jesucristo para este tiempo final vendrá por medio de ese profeta. Y con esa revelación es que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios del día postrero de entre los gentiles y después del pueblo hebreo, donde hay 144,000 hebreos. Y ahora, este ángel del Señor Jesucristo es el enviado de Jesucristo conforme a la Escritura. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Juan quiso adorarlo y él no se lo permitió, porque ese ángel no es el Señor Jesucristo. Él es el instrumento de Jesucristo, pero no es Jesucristo. Y ahora encontramos que ese es el ángel que viene con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, revelando todos estos misterios y así llamando y juntando a los escogidos de Dios de este tiempo final. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos de entre los gentiles para completar el cuerpo místico de Cristo, y luego los escogidos del pueblo hebreo. Y ahora podemos comprender por qué Cristo dijo en San Mateo capítulo 17 que el Hijo del Hombre viene con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Capítulo 16 de San Mateo, versos 26 al 28. Y en el monte de la transfiguración, cuando Cristo subió con Pedro, Jacobo y Juan para mostrarle la venida del Hijo del Hombre en su reino, se transfiguró delante de ellos allá en el monte de la transfiguración. Su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz, y aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías. Allí Cristo mostró en esa visión el orden de la venida del Hijo del Hombre en su reino. Mostró la venida del reino de Dios. El Hijo del Hombre con Moisés y Elías, sus ángeles. Esos son sus ángeles porque
esos son los ministerios de Moisés y Elías que estarán manifestados en el día postrero para llamar y juntar a los escogidos de Dios. Y ahora tuvimos el ministerio de Moisés unos cuantos miles de años atrás en medio del pueblo hebreo. Luego también tuvimos el ministerio de Elías en medio del pueblo hebreo en 3 ocasiones, en diferentes manifestaciones: Elías Tisbita, Eliseo y Juan el Bautista. Y luego tuvimos el ministerio de Elías por 4ª ocasión en el reverendo William Branham. Porque cuando Dios promete que enviará un profeta que ya vino y ministró en la tierra para ministrar de nuevo, es el ministerio, el espíritu ministerial de ese profeta viniendo en otro hombre para tener el ministerio correspondiente a ese tiempo. El pueblo hebreo estaba esperando la venida de Elías como precursor de la venida del Mesías, y Elías vino y se llamaba Juan el Bautista. Era otro hombre con otro nombre, pero el ministerio era el ministerio de Elías. Y el Espíritu Santo que operó ese ministerio en Elías Tisbita y luego lo operó en Eliseo, luego lo operó en Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo y operó el Espíritu Santo en Juan el ministerio de Elías. Luego también lo operó en el reverendo William Branham. Es el Espíritu Santo el que tiene los ministerios y el que opera esos ministerios. Y ahora tenemos el ministerio de Elías. Elías viniendo, primera ocasión como Elías Tisbita, segunda ocasión el ministerio de Elías en Eliseo, en otro hombre con otro nombre. Va cambiando de velo de carne y también de nombre, porque lleva el nombre del velo de carne de ese tiempo. O sea que Elías va cambiando de nombre, va cambiando del nombre de Elías a Eliseo, de Eliseo a Juan el Bautista, de Juan el Bautista a William Marion Branham. Y después, en el día postrero, en la manifestación quinta del ministerio de Elías, tendrá el nombre que tenga el velo de carne donde esté ese ministerio. Y ahora veamos lo que dijo el reverendo William Branham con relación al ministerio quinto de Elías para predicar el evangelio a los hebreos y llamar a los hebreos. Le preguntan en la página 329 del libro de los Sellos, pregunta número 11. La pregunta fue: el Elías que